En el principio, todo era armonía. Un Edén perfecto, donde la vida florecía en comunión con su Creador. Adán y Eva, coronas de la creación, caminaban en la frescura del día, vestidos de inocencia, sin conocer la sombra ni la ausencia. La voz de Dios era una melodía familiar, y su presencia, el aire que respiraban. En este paraíso, el amor era la única ley, y la obediencia, un gozo. Un solo mandamiento custodiaba este santuario de paz: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que la vida no conociera su fin. La tierra era un tapiz de belleza indescriptible, y en el corazón del hombre reinaba una paz que el mundo ha olvidado. Pero el silencio del paraíso fue roto. Una voz antigua, astuta y susurrante, se deslizó entre las hojas. La serpiente, más sagaz que todas las bestias, se acercó a Eva no con estruendo, sino con una pregunta que sembraría la primera semilla de duda. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Su pregunta no buscaba respuesta, sino plantar una discordia, una grieta en la confianza perfecta. Con palabras suaves como la seda, pintó a Dios como un tirano, un guardián celoso de un conocimiento que liberaría. Negó la muerte prometida y ofreció en su lugar la divinidad. Seréis como Dios, susurró, sabiendo el bien y el mal. La tentación se vistió de sabiduría y promesa. Un veneno dulce ofrecido en copa de oro. La mujer miró el fruto. Ya no era solo un alimento prohibido, sino una puerta a un mundo desconocido. Parecía agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría. La promesa de la serpiente resonaba más fuerte que el mandato de Dios. En ese instante de vacilación, el destino de la humanidad pendió de un hilo. Extendió su mano, un gesto que atravesaría los siglos, y tomó lo que le fue vedado. No hubo trueno ni relámpago, solo el silencioso acto de la desobediencia. Comió, y luego, en un acto de comunión rota, le dio también a su marido, quien estaba con ella. ¿Y él comió? El pacto de confianza se quebró. La inocencia se desvaneció como el rocío de la mañana. Inmediatamente, sus ojos fueron abiertos. Pero no vieron la divinidad prometida, sino su propia desnudez. La inocencia, que los cubría como un manto, se había ido, reemplazada por una sensación desconocida y terrible, la vergüenza. Se miraron el uno al otro, ya no con la pureza del primer amor, sino con el temor del juicio. Corrieron a esconderse entre las hojas, cosiendo delantales para cubrir lo que antes era natural. La vergüenza los llevó a ocultarse, no solo de sí mismos, sino de la presencia que antes era su deleite. El paraíso se había convertido en un lugar de temor, y la comunión en un recuerdo doloroso. El hombre y la mujer, ahora solos en su nueva y amarga sabiduría. Al caer la tarde, una voz resonó en el jardín, la misma voz que había nombrado a las estrellas. ¿Dónde estás tú? No era la pregunta de quien no sabe, sino la llamada de un padre buscando a su hijo perdido. El Dios del universo caminaba entre los árboles, buscando a la humanidad que se escondía de él. Adán, temblando, respondió desde su escondite: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El miedo, por primera vez, entraba en la relación entre Dios y el hombre. La pregunta divina no buscaba una ubicación, sino una confesión. Buscaba restaurar lo que se había roto, llamar al arrepentimiento, abrir un camino de vuelta a casa. Entonces vino el juicio. Un juicio entrelazado con una promesa. La serpiente fue maldecida por encima de todas las bestias. A la mujer se le anunció el dolor en la maternidad, pero también su papel vital en la historia de la redención. Al hombre se le sentenció a labrar una tierra que ahora produciría espinos y cardos. El trabajo, antes un gozo, se convertiría en una carga. Y a ambos se les recordó su origen y su destino mortal. Polvo eres y al polvo volverás. Pero en medio de la sentencia, una luz de esperanza brilló. Dios prometió una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Anunció que un descendiente vendría, uno que sería herido en el calcañar, pero que aplastaría la cabeza del enemigo. La primera profecía del Evangelio, una promesa de redención susurrada en el momento más oscuro. El tiempo de la inocencia había terminado, para que el hombre no extendiera su mano y comiera también del árbol de la vida. Viviendo para siempre en su estado caído, Dios los expulsó del Edén. La puerta del paraíso se cerró, y al oriente del jardín colocó querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados, guardando el camino al árbol de la vida. Adán y Eva caminaron hacia un mundo ahora hostil, llevando consigo el dolor de la separación, pero también la débil llama de una promesa divina. La tierra, que una vez fue su hogar, se convirtió en su exilio. La historia de la humanidad fuera del jardín había comenzado. La caída proyectó su sombra sobre la siguiente generación. Caín, el primogénito, labrador de la tierra, trajo una ofrenda de los frutos de su trabajo. Su hermano Abel, pastor de ovejas, presentó a los primogénitos de su rebaño, lo mejor de su posesión. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín.
El sacrificio de Abel, ofrecido con fe, apuntaba a la necesidad de una expiación, un derramamiento de sangre que cubriera el pecado. La ofrenda de Caín, fruto de una tierra maldecida y presentada con un corazón incorrecto, fue rechazada. La adoración se convirtió en el primer campo de batalla espiritual fuera del Edén. El rechazo encendió una llama oscura en el corazón de Caín. Su semblante decayó y la ira se anidó en su alma. La envidia, hija del orgullo, lo consumió. Veía a su hermano no como un familiar, sino como un rival, la causa de su humillación. Dios, en su misericordia, se acercó a Caín y le advirtió: si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Y si no, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él. Era una llamada a la razón, una oportunidad para dominar la bestia que crecía en su interior. Pero Caín no escuchó. Los celos habían envenenado su espíritu, nublando su juicio y sellando su trágico destino. El plan oscuro tomó forma en la mente de Caín. Con palabras engañosas, invitó a su hermano. Salgamos al campo, dijo. Abel, sin sospechar nada, lo siguió. Se alejaron de la vista de sus padres, hacia un lugar solitario, donde el mal podría obrar sin testigos. El campo, que debía ser un lugar de trabajo y sustento, se preparaba para ser el altar de un sacrificio profano. La confianza fraterna se convirtió en una trampa mortal. El primer hijo de la humanidad caminaba hacia su muerte, guiado por la mano de su propio hermano. La sombra de la caída se alargaba, oscureciendo la tierra, y en la soledad del campo, la ira de Caín estalló. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera sangre humana fue derramada no por una bestia salvaje, sino por la mano de un hermano. La tierra, ya maldecida, bebió la sangre inocente, clamando en silencio al cielo. El pecado, que antes acechaba a la puerta, había entrado y consumado su obra. La muerte, la consecuencia final de la desobediencia, se manifestó en su forma más brutal y antinatural. La violencia entró en la historia humana y el eco de ese golpe resonaría a través de todas las generaciones. El primer mártir yacía en la tierra y el primer asesino caminaba sobre ella. Una vez más, la voz de Dios resonó, buscando al pecador. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta no era por ignorancia, sino para llevar a Caín a la confesión. Pero a diferencia de su padre Adán, que confesó su miedo, Caín respondió con desafío y mentira. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La dureza de su corazón era total. Entonces Dios reveló la terrible verdad: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado no podía ser escondido. La tierra misma se convirtió en testigo contra él. La confrontación divina expuso la profundidad de la depravación humana, el abismo que se había abierto entre el Creador y su criatura. Pero incluso en este juicio, la misericordia encontró un lugar. Caín fue maldecido de la tierra, condenado a ser un fugitivo y errante. Su castigo, exclamó, era más de lo que podía soportar. Temía que cualquiera que lo encontrara, lo mataría. En un acto de gracia incomprensible, Dios puso una marca en Caín, una señal no de vergüenza, sino de protección divina para que nadie le quitara la vida. A pesar del crimen más atroz, Dios preservó su vida, mostrando que su misericordia se extiende incluso a los lugares más oscuros del corazón humano. Caín se alejó de la presencia de Dios, llevando la marca de su pecado, pero también la de una gracia que no merecía. La historia de la humanidad continuaría, marcada por el pecado, pero sostenida por la promesa de redención. La caída.